Estaremos hablando sobre la cuarta generación. Estaremos hablando de diferentes puntos de vista, tomando lo que son las características, lo que fue el avance, lo que fue algunos ejemplos, etcétera. Ok, ya para comenzar, en esta cuarta generación comenzó entre 1971 y 1982. Dice que aquí se caracterizó por la invención del microprocesador. ¿Ok? Esto lo que permitió fue reducir el tamaño de las computadoras y aumentar la capacidad de procesamiento. Lo único, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que este microprocesador, bueno, fue creado por Intel 4004 en 1971. Lo que sucede fue que era para calculadoras, pero aún así destacó el comienzo de las computadoras. Ya entrándonos un poco a lo que es un microprocesador. Ok, el microprocesador tiene la capacidad de almacenar miles de componentes electrónicos en un microchip. Así es como nacieron entonces las computadoras personales o PC. En esta generación sobresalieron muchos personajes, entre ellos están dos grandes conocidos en la historia actual, que son Bill Gates y Steve Jobs. Okay. Sabemos que Steve Jobs, que fue diseñador y empresario, también tuvo con el aporte de cofundador de la empresa Apple. Por otro lado, Bill Gates dice que fue un informático, creador y empresario también de la empresa Microsoft y del sistema operativo Windows. Que es uno de los más usados actualmente en todas las computadoras del mundo. La cuarta generación fue un cambio radical que presentó un antes y un después debido a la aparición de los microprocesadores, ¿ok? Porque antes las computadoras eran solo para empresas o industrias grandes, ¿ok? O personas muy adineradas. Se preguntarán por qué. Bueno, porque sin meter que ocupaban grandes espacios y las piezas eran totalmente caras, ¿ok? Entonces esta aparición de los microprocesadores, eso es lo que viene a hacer, o sea, nos viene a disminuir el tamaño, la accesibilidad, etcétera. Entonces la cuarta generación lo que hizo fue disminuir los costos y permitir que las personas adquieran esta computadora para desempeñarla en trabajos personales. En sí las características son reducción de costos, más portátiles, tamaño mucho más pequeño, tenían lenguajes de computación básicos, disponible para cualquier tipo de persona y reducieron el consumo de la energía. Avances tecnológicos de la computadora en la cuarta generación. Las computadoras han evolucionado de manera sorprendente a lo largo del tiempo. Aquí exploramos los avances tecnológicos de la cuarta generación de computadoras, una etapa que revolucionó la informática y marcó el inicio de la era moderna de la computación. El inicio de la cuarta generación. La cuarta generación de computadoras se desarrolló entre 1971 y 1980 y su principal innovación fue la incorporación del microprocesador. Este pequeño pero poderoso chip integró miles de transistores en un circuito integrando, permitiendo la fabricación de pequeñas computadoras rápidas y eficientes. Uno de los principales logros de esta generación fue la reducción del tamaño de las computadoras, lo que facilitó su uso en hogares y oficinas. Así es, también se desarrollaron lenguajes de programación de alto nivel como C, lo que permitió una mayor accesibilidad y eficiencia en programación. Otro gran avance fue la aparición de las primeras computadoras personales como Apple I, IBM PC, que marcaron el comienzo de la computación personal y el auge de la industria tecnológica. Gracias a los avances de la cuarta generación, la computación se volvió más accesible y potente. Esto permitió el desarrollo de software más sofisticado y aplicaciones empresariales que transformaron la productividad. La cuarta generación de computadoras representó un salto significativo en la historia de la informática. Su legado perdura en la tecnología que utilizamos hoy en día, desde computadoras personales hasta dispositivos móviles.
El desarrollo del microprocesador cambió el mundo y sentó las bases para futuras generaciones de pequeñas computadoras. Sin duda, los avances tecnológicos de la cuarta generación marcaron un antes y un después en la revolución digital. Como explicaron aquí mis compañeros presentes, la cuarta generación de computadoras marcó un punto de inflexión en la historia de la informática gracias a la invención de microprocesadores, que fue un gran avance que permitió la creación de computadoras más pequeñas, más rápidas y accesibles para un público más amplio. Este cambio no solo transformó la industria tecnológica, sino que también tuvo repercusiones en múltiples aspectos de la sociedad, que grandes personajes de la historia jugaron un papel fundamental, como es el caso de Bill Gates, Steve Jobs, entre otros, que de una u otra manera ayudaron en el proceso de creaciones de microchips para el funcionamiento de los sistemas operativos. Y por eso hoy les hablaré sobre el impacto de la cuarta generación de computadoras que tuvo en la sociedad. Como introducción les hablaré sobre la miniaturización y el aumento de la potencia y del procesamiento. Antes de la cuarta generación de las computadoras utilizaban circuitos integrados, pero con la llegada del microprocesador se logró integrar todas las funciones de una computadora en un solo chip de silicio. Este permitió que una reducción drástica del tamaño y el consumo de energía, haciendo que fuera posible que las computadoras pasaran de ocupar habitaciones enteras a dispositivos de escritorios o incluso portátiles en el futuro. Empresas como Intel fueron clave en este desarrollo, que en la creación de Intel 4004 en 1971, que fue el primer procesador comercial. Poco después surgieron procesadores más avanzados como el Intel 8080 y el Motorola 6800, que impulsaron la fabricación de computadoras personales. Como segundo punto, la reducción de costos y mayor accesibilidad que tuvieron. Gracias a la miniaturización, el costo de la producción de computadoras disminuyó considerablemente. Antes solo las grandes corporaciones, universidades y gobiernos podían permitirse una computadora. Con la cuarta generación, las computadoras personales comenzaron a llegar a los hogares y las pequeñas empresas, cambiando la forma en que las personas trabajan y aprendían. Empresas como Apple, IBM y entre otras jugaron un papel fundamental en esta transformación. La aparición de Apple 1 y la 2, la IBM y entre otras marcó el comienzo de una revolución informática. También los avances en los sistemas operativos ayudaron bastante durante esta generación. Los sistemas operativos evolucionaron significativamente. Antes, los usuarios necesitaban conocimientos avanzados para operar una computadora, como la aparición de un sistema como Unix, CP y M, y las primeras versiones de MS-2. El uso de las computadoras se volvió más intuitivo y accesible. Este permitió el desarrollo de software comercial, incluyendo procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos, herramientas fundamentales que impulsaron la productividad de las empresas y oficinas. También hubo un gran avance en la expansión de telecomunicaciones y las redes de computadoras. Aunque Internet aún no era de uso masivo, en esta época se sentaron las bases para su desarrollo. Aparecieron las primeras redes de computadoras y, como ellas, la posibilidad de compartir información a distancia. Las universidades y centros de investigación comenzaron a conectarse mediante redes como ARPANET, el precursor del Internet. Esto abrió nuevas posibilidades para la comunicación global y la transferencia de datos. Y también como esto tuvieron un impacto en la sociedad, en la educación, que fue el acceso a más computadoras asequibles, permitió que la integración de la informática que estuviera en la educación y en las escuelas, universidades, etc., comenzaron a enseñar programación y uso de computadoras, preparando a las nuevas generaciones para un mundo digitalizado. Además, las computadoras personales cambiaron de manera en que las empresas operaban. La automatización de procesos, la digitalización de documentos y la optimización de tareas administrativas mejoraron la eficiencia en todos los sectores. Y así fue como la cuarta generación de computadoras no solo presentó una mejora técnica, sino que también cambió la forma en la que la humanidad trabaja, se comunica y aprende. La introducción del microprocesador dio lugar a la era de la informática moderna, permitiendo la masificación de las computadoras personales y sentando las bases para el desarrollo de Internet y tecnología actual. Gracias a estos avances, hoy en día tenemos computadoras más potentes en nuestros bolsillos que en las que existían en aquel entonces, en laboratorios grandes y corporaciones. La cuarta generación fue un inicio de la revolución que sigue impactando nuestras vidas hoy en día. Aportaciones de IBM y Apple. En la década de 1970, las computadoras eran grandes y caras, utilizadas principalmente por empresas y gobiernos.
IBM, una empresa líder en tecnología, decidió ingresar al mercado de las computadoras con su PC IBM. En 1981, IBM fue la popularidad de las computadoras personales en el entorno empresarial. Desarrolló el microprocesador 68K y su impacto en la velocidad y el rendimiento de las computadoras. Su arquitectura abierta permitió a otras empresas crear software y hardware compatibles, lo que contribuyó más a su popularidad. Apple en 1954 desarrolló la Macintosh. La Macintosh introdujo la interfaz gráfica de usuario que permitía a los usuarios interactuar con las computadoras mediante iconos y ventanas en lugar de comandos de texto. La Macintosh utilizaba los microprocesadores Motorola 68K, que le proporcionaba capacidad gráfica y de sonido superior a los de la PC de IBM. La Macintosh influyó en el diseño de las interfaces gráficas de usuario que utilizamos en la actualidad. A medida que la tecnología avanzaba, llegaron las consolas como la PlayStation y el Nintendo 64. Introdujeron gráficas 3D y revolucionaron la forma en que se pueden diseñar los videojuegos. Los chips de estas consolas permitieron la creación de mundos virtuales y más realistas, y juegos con una mayor profundidad narrativa. La tecnología de los chips seguirá impulsando la innovación de la industria de los videojuegos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las conclusiones de la cuarta generación de las computadoras. Primero tenemos que tener en cuenta que la cuarta generación surgió gracias a los microprocesadores. Estos microprocesadores fue un invento que se creó en el año 1971. Estos microprocesadores ayudaron en la creación de computadoras más pequeñas, más rápidas y más eficientes. Gracias a este invento tan ingenioso para una época tan baja para aquel tiempo, una época que no existían los avances tecnológicos que tenemos de hoy en día, fue un invento muy ingenioso. Estas computadoras, al ser demasiado flexibles, se utilizaron en ámbitos como el entretenimiento, educación, negocios, oficinas, entre muchos otros más. Gracias a estas computadoras, al de ser demasiado accesibles, como dije, se podían utilizar en demasiados ámbitos. Como eran pequeñas, no se podían llevar y traer, obviamente, pero se debe entender de que se ocuparon para diversos tipos de trabajo. También hay que tener en cuenta que los microprocesadores son circuitos integrados y centrales, y el más complejo de un sistema informático. También prácticamente el componente más importante de una computadora. Sin estos microprocesadores, como que la computadora no tuviera vida. Prácticamente también es como el cerebro de todo el sistema. Se encarga de recibir toda la información del equipo. También estos microprocesadores sentaron las bases de la interconectividad. Y al recibir un hardware más desarrollado, también vinieron lo que fueron los software más complejos. Debido a todo esto,